Como les digo, hoy vamos a hablar sobre el dinero. Una palabra que muchas personas al escucharla se les abren más los ojos. Vamos a ir a 1 Timoteo 6:9. En esta de 1 Timoteo 6:9 vamos a encontrar la palabra del Señor, lo que nos está diciendo. ¿Estás buscando una Biblia? Sí. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque nos da esta oportunidad de estar aquí esta tarde, esta noche. Busquemos 1 Timoteo 6:9. Cuando la tengan, digan amén, hermanos. Amén. 1 Timoteo 6:9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leerla de esta manera. 6:9. Voy a leer el 9 y el 10. Dice así la palabra del Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor, en la cual vamos a entrar, Señor, y nos vamos a alimentar de ella, Señor, y vamos a salir fortalecidos de este lugar, Señor, porque nunca saldremos igual, Señor. Siempre tu palabra trae algo, Señor, para cambiar nuestra vida, para darnos esa fuerza, esa fortaleza, esa sabiduría que viene de ti, Señor. Ayúdanos esta noche, Señor, a entenderla. Abre nuestros entendimientos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que veamos más allá de este mundo, Señor. Que podamos ver tu palabra como tú quieres que nosotros la entendamos, Señor. También te pido, Señor, que seas tú, Señor, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, que no seas yo, Señor, sino que seas tú hablando a través de estos labios, que sea tu poderoso Espíritu, Señor, derramándose en cada uno de nosotros esta noche, para que nos ayude, Señor, a entender, para que nos abras el entendimiento, Señor, y podamos recibir esa bendición que tienes para cada uno de ellos esta noche y también para mí, Señor. Bendice, Señor, grandemente a esas personas que no pudieron llegar, a los hermanos que no pudieron llegar. Bendícelos, extiende tu diestra de poder, y si están enfermos, Señor, levántalos de esa cama, dales fuerza y fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Amén. Podemos tomar su lugar. Como les digo, el dinero es algo que acabamos de leer, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Oigan bien la palabra, no dice que el dinero es el malo, porque a raíz de todos los males es el amor. Cuando nosotros tenemos amor por el dinero es cuando nos hace mal, el cual lo empezamos codiciando. Algunos se extravían. ¿Qué nos hace cuando nos enamoramos del dinero? Cuando tenemos amor al dinero, nos extraviamos de la fe. Nos extraviamos de la fe y somos traspasados de muchos dolores. Amén. Primeramente, antes de empezar con esto, les quiero hacer un poquito de historia. ¿De dónde viene la palabra dinero? Dice la etimología de dinero, que se encuentra registrada en el latín como denarius. Ya van entendiendo, al respecto de una moneda de plata de uso corriente en el Imperio Romano, que expresaba 10 haces. De este modo se observó la asociación con respecto al elemento deni, que refiere a por 10, o sea, deni quiere decir por 10, sobre sem, con raíz en el indoeuropeo de kem. Estos últimos dos escalones se interpretan como el número 10. Inicialmente el as fue la moneda de referencia
Pero con el paso del tiempo el denario adquirió un rol denominador entre los romanos, al igual que otras muchas palabras, se produjo una generalización semántica y el vocablo denario acabó convirtiéndose en dinero. De la palabra denario es donde se vino a la palabra dinero. ¿Se recuerdan del denario? En la palabra de Dios siempre habla del denario. Lo usaban los romanos. Y sigamos viendo un poco de historia. Así como hoy usamos billetes y monedas para realizar nuestras transacciones cotidianas, los pueblos antiguos se valían de diversos elementos como medio de cambio. Usaban la sal, fíjense, la sal que ahorita no tiene ningún valor. Y de la sal es donde viene la palabra salario, porque los soldados romanos recibían sal como salario. Les pagaban con sal. La sal tenía un valor muy alto en ese tiempo. También otros usaban el pescado, otros el tabaco, otros metales, unos pagaban con clavos, imagínense. Eran algunas de las mercancías más utilizadas. El hierro fue un instrumento común de comercio entre los antiguos espartanos, el cobre entre los romanos primitivos y el oro y la plata entre las naciones ricas. Las naciones ricas no tenían agricultura, no tenían grano, pero tenían oro y plata. Entonces de ahí es donde vino la idea, pues nosotros tenemos esto de valor, vamos a cambiárselos por el grano de los países que tenían mucho grano. Según relata Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones en Abisinia, Etiopía, la sal fue durante muchos años el instrumento común de cambio. También los soldados de la antigua Roma recibían su salario en sal y de ahí surge el término salario. En algunas costas de la India se usaban caracoles, en Nueva Zelanda pescado seco, en Virginia, Estados Unidos, tabaco, y en las civilizaciones de América Latina como los aztecas utilizaban tajaderas como dinero. En las tribus primitivas era común encontrar este tipo de herramientas, dinero fabricadas principalmente de cobre. En África se usaban puntas de lanza retorcidas como aportación desde esposo al matrimonio, y entre los pueblos del Alto Nilo una esposa valía 8 vacas. O sea, la compraban por 8 vacas. Cuando se casaban le daban al suegro 8 vacas. Eso era allá por el Nilo, en Egipto. En Norteamérica los cobres en forma de escudos eran usados como dinero por los indios, mientras que en China se hacían ladrillos de té. Hacían ladrillos de té comprimido y con eso pagaban. Los mercaderes llevaban en sus viajes esos ladrillos de té. El té era un medio de intercambio muy aceptado en todo Oriente, porque como todo dinero bueno se podía dividir en fracciones. El cuadrito lo partían en pedacitos y te doy tanto por esto, tanto parte del bloque de té. Para comprar productos más pequeños. La aparición del dinero acuñado, o sea, la moneda, encontramos que hay diferentes testimonios, pero la más aceptada, que las primeras monedas surgieron en el mundo, se acuñaron en Lidia, un reino de Asia Menor enclavado en las montañas de Anatolia, hoy Turquía. Como era una zona difícil para la labranza, o sea, no tenían cómo labrar, pero muy rica en metales preciosos. En el siglo 7, fíjense, antes de Cristo, es cuando empezaron a acuñar moneda. Así como podemos ver en este pequeño repaso que les hice del dinero, de las monedas, como podemos observar en este pequeño repaso de la historia del dinero, nos damos cuenta que antes de las monedas se utilizaban diferentes métodos, ¿verdad? Diferentes métodos para negociar o pagar por algún servicio. Una forma de comerciar era el truque, o sea, el intercambio de una necesidad por otra. Y pues después de la caída del hombre por el pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, empezó una carrera del hombre por posesiones materiales. Ahí es donde empezó el hombre a querer tener posesiones materiales, y surgió la avaricia, la codicia, y con ello también el miedo, porque muchas personas tienen miedo cuando tienen ya acumulado una cantidad de dinero, tienen miedo a perderla. De ahí viene también el miedo. Cuando tú ya tienes una cantidad acumulada de dinero o tienes propiedades, tu miedo es perderlas, porque ya te acostumbraste a tener esas cosas de las cuales dependes, y te da el miedo de llegar un día a no poseer nada.
El avaricioso son dos cosas. El avaricioso quiere acumular y guardar sus tesoros materiales. Y el amor al dinero no lo deja pensar en los demás. Solo en él y él. Él es el primero y el último. Ahora el codicioso es un poco parecido, pero este solo piensa en disfrutar de sus bienes, obtenidos de cualquier manera. O sea, no le importa atropellar o llevar a cualquiera por delante para lograr sus propósitos. En otras palabras, no le importan las necesidades de los demás. Solo el acumular para disfrutar sin compartir. Ese es codicioso. Ahora veamos, muchos nos equivocamos al leer las escrituras y muchas veces escuchamos que el dinero es malo. Pero acuérdense, acabamos de decir que el amor al dinero es malo, no que el dinero es malo. Así es que no nos confundamos. Quiero decirte esta noche que el dinero no es malo. Es algo necesario que Dios ha permitido para que el hombre pueda comerciar, o sea, pueda hacer sus transacciones de servicios y necesidades por este medio, que es más simple que andar cargando unos cabritos para cambiarlos por una cama. Veamos por qué les digo que las riquezas no son malas. Primeramente veamos a Abraham, antes de que Dios le cambiase el nombre. Recuerden a Abraham, en Génesis 12, 1, 2. Cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo, allí en Génesis 12, 1, 2. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. A la tierra que te mostraré. ¿Y qué le promete el Señor? ¿Qué le promete Dios? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Amén. ¿Qué le está prometiendo Dios? Riquezas. Si fuera malo el ser rico, Dios no le prometiera todas estas cosas. Lo hubiera traído como nómada todo el tiempo, viviendo en tiendas, viviendo aquí y allá, en una situación solamente proveyéndole sus necesidades diarias. Pero no, le está prometiendo que la tierra que le va a mostrar será una gran nación grande y le bendecirá y engrandecerá su nombre y será bendición. Aquí podemos ver que Dios le está prometiendo a Abraham riquezas materiales. Haré de ti nación grande, te bendeciré, haré grande tu nombre y serás bendición, le está diciendo el Señor. Este mismo llamado que recibió Abraham, todavía no era Abraham, con la promesa de engrandecer su nombre y la promesa de ser bendecido, es el mismo llamado que Dios nos hace hoy a todos los que vienen a Él creyendo. Así que en el Nuevo Testamento Jesús nos lo traduce de esta manera. ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, las riquezas van a ser añadidas, pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, mis hermanos, cuando Dios nos llama y nos escoge, el llamado ya viene con la promesa que seremos bendecidos espiritualmente y también económicamente. Regresemos a Abraham. Este hombre, como dice la palabra de Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le bendijo y fue un hombre muy rico. En el capítulo 12 de Génesis encontramos el llamado de Abraham cuando lo llamó Dios. Y también nos dice cómo hubo escasez de alimentos. Y podríamos decir que Abraham no confió en Dios porque Dios lo mandó a esta tierra que le prometió. Pero hubo, ¿qué sería? Hubo hambre en ese tiempo en el mundo conocido. Y ¿a dónde fue Abraham? Se fue a Egipto. ¿Saben por qué siempre iban a Egipto? Cuando había hambruna en esos años. Porque Egipto estaba bendecido por el río Nilo. Ellos no dependían de la lluvia para su siembra. Ellos tenían agua. Entonces por eso Egipto siempre en tiempos de hambre, que había sequías, todos los pueblos tenían que ir a Egipto a comprar grano. Tenían que bajar para allá. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Corrió para Egipto.
se mira como que desobedeció a Dios, porque Dios dijo, esta tierra te voy a dar, como diciendo, aquí te vas a quedar, yo te voy a bendecir. Pero no, Abraham tuvo miedo porque había escasez, corrió para Egipto, se fue a Egipto, y una cosa más grave, llegando a Egipto mintió, porque su mujer Sarai era muy hermosa. Entonces él, con el temor de que lo matasen para quedarse con la mujer, le dijo que dijeran que eran hermanos. Entonces cuando llegaron allá, les dijo que era su hermana. Y como Sarai era muy hermosa, todos pusieron sus ojos en ella, y llegó hasta el faraón. Y porque la mujer era hermosa, el faraón le regaló muchas cosas a Abraham. Le dio ganado, le dio esto, le dio lo otro. Pero, ¿qué sucedió? Empezó a llegar maldición a Egipto por culpa de esto. Entonces el faraón se dio cuenta de que Abraham había mentido y que Sarai era esposa de él. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Que por su culpa lo acusó, lo reprendió y le dijo, por tu culpa nos pasó esto, lo expulsó del país. Pero no sin antes dejarlo que se llevara todo lo que le había dado. O sea, cuando salió Abraham de ahí, salió, si tenía un poco cuando salió de la parentela de su familia, cuando salió de Egipto salió inmensamente rico. Dice ahí en el capítulo 13, busquen ahí en el 13, 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia Nehuel, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, porque ya venía con todo lo que el faraón les dio. Entonces aquí podemos ver que Dios bendice. No, el dinero no es malo. ¿Era qué? Era riquísimo ya aquí. Aquí, como podemos ver, para Dios no es el problema el que seamos ricos. Él quiere bendecirnos siempre como hijos. Pregunta esta noche, ¿qué quiere un padre para su hijo? Quieres primero su obediencia y respeto, y después de eso le deseas lo mejor, que le vaya bien en su vida, que sea próspero en todo lo que emprenda y que viva desahogadamente, sin necesidades. Pues exactamente es igual con nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Él quiere nuestra obediencia primero, quiere que sigamos el camino que Él ya tiene designado para nosotros, así como Abraham le dijo que se fuera de su parentela al lugar que Él le iba a mostrar. Así mismo como Abraham obedeció y lo hizo, y luego fue bendecido, igualmente nosotros, si obedecemos los mandamientos de Dios y sus estatutos, seremos bendecidos y disfrutaremos de grandes bendiciones. Amén. Ahora veamos qué es lo que Dios le molesta sobre el dinero. Con los versículos que empezamos, nos damos cuenta, ahí en 1 Timoteo, cuando empezamos en 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que cuando uno empieza a desarrollar un amor por el dinero y empiezas a codiciar, o sea, todo lo que quieres es para ti, solamente para ti, ahí es donde empiezan todos nuestros problemas. Créanlo, ahí es donde empiezan todos nuestros problemas. Sigamos con el caso de Abraham. Vamos a ver la vida de Abraham, cómo siguió. Ya siendo muy rico, con muchas posesiones de ganado y muchas cosas más, oro y plata, y en esto lo acompañó su sobrino Lot, que también estaba bendecido con casi igual de posesiones que Abraham. Y sabemos que los pastores de Abraham y los de Lot empezaron a tener dificultades, porque los pastores tenían que pastorear el ganado y todo, y ya no había suficiente terreno para los dos, porque tenían demasiado. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Le llamó a Lot y le dijo, para que ya no tengamos este tipo de problemas, vamos a ver ahí en Génesis. A Abraham le había prometido Dios toda la tierra. Si Abraham hubiera sido codicioso, ¿qué hubiera hecho? Le hubiera dicho a Lot, ¿sabes qué? Te me vas de aquí, esta tierra me la prometió Dios, es mía. Pero veamos qué hizo Abraham. ¿Por qué fue más bendecido?
Vamos ahí en Génesis 13:8 y vamos a leer hasta el 13. Cuando ya vio el problema Abraham de lo que estaba pasando con los pastores de uno y del otro, le dijo, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Le pregunta Abraham a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot se puso supuestamente abusado, ¿verdad? Porque luego vamos a ver todo lo que le pasó. Alzó sus ojos y miró ¿qué? Vio toda la llanura del Jordán, era el río Jordán, que toda ella era de riesgo, o sea, no tenía que esperar que hubiera lluvia, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, o sea, se parecía a Egipto con el río Nilo, en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma, esto sucedió antes de que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, se puso abusado, ¿verdad? Diríamos nosotros. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres, le pongan atención el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él vio lo bonito, pero no miró lo malo, que los hombres eran malos los de esa ciudad. Pero él miró toda la tierra fértil y dijo, yo me voy para acá con todo mi ganado, con todos mis criados, con toda mi gente. Y Abraham le dio a escoger, él escogió lo mejor. Abraham se quedó en Canaán. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que Abraham nunca actuó de una manera codiciosa, porque Dios le había prometido, acuérdense la promesa, le dijo que esa tierra iba a ser para él y su descendencia. Lot era sobrino de él, pero no era descendencia de él, no venía de él, venía de un hermano. Entonces, otro de nosotros que hubiéramos dicho, te me sacas de aquí, esto me lo dio Dios a mí, a ver dónde te acomodas. No, Dios, Abraham todavía le dio a escoger, y Lot escogió lo mejor. Amén. Así es que Abraham actuó sin codicia ni avaricia, porque él tenía el derecho que Dios le había otorgado de poseer toda esa tierra. Aún así le dio a escoger a Lot, y Lot escogió lo mejor, como les digo, cuando alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, y entonces escogió para él toda esa llanura. ¿Y qué creen que cuando volteó sus ojos para allá, dejó de ver al Dios verdadero? Él se emocionó con lo material, pero Abraham seguía viendo la promesa de Dios, seguía viendo a Dios, lo que Dios tenía para él. Así es que por esa razón vamos a ver qué le pasó a Lot. Recuerden el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Por la acción que Abraham hizo, recibió mucho más. La promesa la recibió ahí enseguida, en Génesis 13:14. Sigamos leyendo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Fíjense ahora lo que le dijo Dios a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encino del Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. ¿Qué recibió por la acción que hizo? Una gran bendición. Nosotros a veces no queremos todo para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Deteniendo la bendición.
Nosotros mismos nos forzamos, nos esforzamos y lo queremos, lo quiero. No lo dejamos ir. A lo mejor no es para ti eso, a lo mejor Dios tiene algo más grande para ti, pero tú quieres eso y otra persona también lo quiere y no se lo quieres dar. Haces lo que sea, te esfuerzas, haces trabajo extra y te quedas con eso. Cuando quizás si lo hubieras dejado ir, Dios tenía algo mucho más grande para ti en este lado. Pero tú, porque no estás poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, estás poniendo los ojos en lo material, te perdiste una gran bendición que Dios tenía para ti. Amén. Amén. ¿Y qué le pasó a Lot si seguimos leyendo más adelante? Hubo una guerra entre todos esos reinos alrededor de esas ciudades y secuestraron a Lot, le quitaron todas sus pertenencias, los tuvieron prisioneros. ¿Tuvo que venir quién? Abraham con 300 y tantas personas de sus criados, los armó y todo. ¿Para qué? Para venir a rescatarlo. Esa fue la primera que le pasó a Lot, fíjense, por haber agarrado lo mejor y no haber visto lo que había en el lado. Eso nos sucede a muchos porque queremos aquel dinero, queremos aquella ganancia, pero no vemos las consecuencias que vamos a tener luego de tomar ese dinero o esa ganancia. No, muchas cosas traen consecuencias. Fíjense lo que le pasó a este hombre, a Lot. Le sucedió eso. Hubo una guerra, fue tomado prisionero, le quitaron todas sus pertenencias, tuvo que venir Abraham a rescatarlo y recuperar todo. Pero aún sigue más adelante. Eso no fue el final para Lot. Después de haber sido rescatado, volvió a sufrir consecuencias. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado, en eso sí perdió todo Lot. Y terminó viviendo ¿en dónde? En una cueva, fíjense. Después de haber sido un hombre tan rico también, casi parecido a Abraham, terminó viviendo en una cueva con temor y miedo. Fíjense hasta dónde fue a dar. Pero cuando él se emocionó y miró esos terrenos fértiles, nunca pensó que iba a suceder todo esto. Así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Estamos luchando tanto por una cosa y al último perdemos todo, porque esa no era la bendición de Dios que tenía para nosotros. Nosotros lo estábamos haciendo con nuestras propias fuerzas, por nuestros propios deseos. Entonces así mismo podemos terminar viviendo en una cueva con temor y miedo, sin posesión alguna material. Todo por haber alzado sus ojos no hacia Jehová, sino hacia lo material, sin mirar las consecuencias que podríamos enfrentar en el futuro. Así es que Dios quiere que seamos prósperos, pero que no amemos más el dinero que a Dios. Eso es lo principal que tenemos que tener en mente. No podemos poner nuestra fe en el dinero. No podemos poner nuestra fe en el dinero. El dinero te sacará de un apuro momentáneo, pero nunca va a ser eterno. Amén. Porque dice en su palabra que porque ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. O escogemos uno o el otro. Yo creo en la palabra del Señor. Yo prefiero servirle a Dios, seguir sirviéndole al Señor, hacer lo que Él me manda hacer, y yo sé que todo lo demás va a venir por añadiduría. Todo lo demás Él me lo va a dar, sin tener yo que hacer tanto esfuerzo como lo hacía antes, que corría de un lado para otro, tratando de conseguir lo que según yo pensaba era lo mejor para mí, el dinero. Así que conclusión, Dios no se opone a que seas próspero y rico. No solo como Abraham, ya le cambió el nombre, fue riquísimo, sino también, ¿quién fue riquísimo en la Biblia? Job. Aunque fue probado por Dios y perdió todo por su fidelidad, Dios lo bendijo porque Job se mantuvo fiel a Dios en todas las situaciones que pasó. Dios lo bendijo al final con mucho más de lo que tenía al principio. ¿Quién fue otro hombre muy rico? El rey Salomón. Se dice que fue el hombre más rico de su tiempo.
Así que el problema no está en la riqueza, sino cuando te vuelves avaricioso y codicioso y llegas a olvidarte de Dios y pones en el dinero en primer plano en tu vida. Ese es el mal, te olvidas de Dios y al final Dios es el que te ha provisto de todas las riquezas materiales. Miren, mis hermanos, los voy a poner de esta manera, lo voy a decir de otra manera. Siempre he dicho esto y lo sigo diciendo: el dinero es una ilusión óptica. El dinero es una ilusión óptica. El dinero solo pasa y se va. El dinero es temporal. Así como hoy puedes gozar de tener mucho, como mañana puedes estar en una cueva como Lot. El dinero no es real. El dinero solo te sirve momentáneamente y te saca de apuro momentáneo y no es para siempre. Cuando el dinero se puede perder, el dinero se puede perder en un momento. Te lo roban, el banco se cae, todo el mercado, se apagan las computadoras, tu dinero quedó en el banco, no tienes manera de recuperarlo. El dinero se pierde, pero una cosa les voy a decir que nunca se va a perder. Nunca se va a perder una cosa. Y también cuando nos vamos, ¿qué nos llevamos? Nada. Cuando terminamos nuestra vida terrenal, no nos podemos llevar nada por más dinero acumulado que tengamos. Pero si escogemos a nuestro Señor Jesucristo, que sea nuestro Dios, Él sí es real. Él nunca pasará. Él es hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Él no te saca del problema momentáneamente. Él te saca de tus problemas para siempre. Jesús es real, no es pasajero. Él está con nosotros en esta vida y en la vida eterna también, hermanos. También así que recordemos. Es mejor buscar a nuestro Señor Jesucristo que estar perdiendo nuestro tiempo en buscar el dinero, porque cuando nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, todo eso va a ser añadido. Ya no vas a estar esforzándote, ya no te vas a estar estresando. Solamente tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Solamente tienes que buscar de Dios, porque Él sí es eterno, hermanos. Él no es una ilusión óptica, Él es verdadero. Se puede sentir su presencia. Cuando tú empiezas a tener una relación con Dios de esa manera especial, tú puedes sentir su presencia. No puedes negar. Yo negaba la existencia de Dios hasta que sentí su presencia dentro de mí. Ya no pude negarlo. No pude decir que no existe. Dios existe, Dios es. Dios está ahí. Dios es el principio y el fin. Dios es el alfa y el omega. Dios está ahí desde mucho antes de todo lo que exista o ha existido. Como les digo, Dios no existe, sino Dios es. Dios es. Amén. Así es que dice en Lucas, ya para terminar, en Lucas 12:15, lo que nos dice el Señor Jesús esta noche, a todos nosotros nos lo dice. Esta fue la primera palabra que el Señor me dio en un sueño cuando yo me recién convertí. Y es una palabra que llevo en mi corazón y que la recuerdo todo el tiempo. Y que es verdadera, mis hermanos. Lucas 12:15 nos lo dice de una manera especial el Señor, lo que tenemos que hacer y lo que verdaderamente es nuestra vida. Dice en Lucas 12:15, les dijo, aquí está hablando nuestro Señor Jesús, mirad, cuando está en letras rojas es que está hablando nuestro Señor, y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia. Oigan, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida de nosotros no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Nuestra vida consiste en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos bendiciones. En Cristo estamos siempre seguros. El dinero da una seguridad momentánea. Te sientes seguro en ese momento porque tienes $100,000 en el banco. Pero como les digo, puede suceder en cualquier momento, se desaparece todo. Hasta esos famosos hackers te hacen un hacker en tu cuenta y el día siguiente abres y están ceros. O sea, ese es un riesgo. A nuestro Señor Jesucristo no lo podemos perder nunca, porque Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Él está en nosotros. Dice en su palabra que
Él quiere hacer morada en nosotros. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, nos arrepentimos delante del Señor y estamos dispuestos a recibirlo, Él viene a hacer morada en ti. Su Espíritu vive en ti. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él va a estar siempre contigo, no va a desaparecer. Nadie te lo puede quitar. No puede venir nadie a quitarte lo que, cuando el Señor ya vive en ti, nadie te lo puede quitar. El único que lo puede quitar eres tú, si te empiezas a alejar nuevamente de Él. Pero si estás siempre en una comunión, en una unión con Él, en tu oración, todos los días, cada momento que puedas, nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede desaparecer. No es momentáneo, no es una ilusión, es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero y vive para siempre. Eso créanlo, hermanos, vive y vive para siempre. No es momentáneo, no es de ahora solamente, es para siempre. Cuando tú decides de seguir al Señor y haces ese arrepentimiento de tu vida, te arrepientes delante del Señor, no delante del hombre. Muchos piensan que hay que arrepentirse delante del hombre. No. Acuérdense de Judas Iscariote, el que entregó a Dios por 30 monedas. La codicia también fue por codicia. Pero recuerden, ¿dónde se fue a arrepentir? ¿Por qué no alcanzó el perdón de Dios? Se arrepintió, tuvo remordimiento delante de los hombres. Los hombres que le habían dado las 30 monedas, él regresó con ellos a decirles que ya no las quería, se las tiró. En cambio, si él hubiera ido delante de la presencia de Dios verdadero, él hubiera sido perdonado. Pero él se arrepintió en el lugar equivocado. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero él no fue delante de los hombres a arrepentirse. Él lloró amargamente. Estaba en la presencia de ¿quién? De Dios. Cuando él se arrepintió, que lloró amargamente, estaba arrepentido delante de la presencia de Dios, porque el día que el Señor se entregó por nosotros y que ese velo se rasgó, ese lugar santísimo se abrió para que todos vayamos a ese trono de gracia y nos podamos arrepentir delante del Señor, delante de Dios, del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios que vive para siempre. Recordemos, vamos a arrepentirnos en el lugar correcto, no delante de un hombre. El hombre no tiene poder para perdonar pecados. El único, dice la palabra de Dios, que puede perdonar pecados es Dios. Amén. 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 Esta es toda la palabra de este día. Es una bendición que hayan estado presentes. Vamos a ponernos de pie y vamos a llevar una oración para que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga enseñando toda esta verdad. Como les digo, hay una verdad, el mundo nos ha enseñado otra. Nosotros pensamos que debemos de tener posesiones y tener mucho dinero para estar seguros, pero no hay ninguna seguridad en el dinero. La única seguridad que recibimos es de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Él nos va a cuidar y nos va a llevar a lugares seguros siempre que estemos en dificultades. Confiemos en Él, tengamos la fe puesta en Él todo el tiempo. No pongamos la fe en el dinero nunca va a servir para que nosotros salgamos de situaciones difíciles. Como les digo, será momentáneo, pero nunca para siempre como el Señor. Amén. Vamos a ponernos aquí adelante, vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes. Si gustas pasar aquí, voy a hacer una oración por ti. Bendito sea mi Señor, grande eres, maravilloso Señor. Tú sabes, Señor, y conoces el corazón.